Vamos a asistir a una celebración, una breve introducción del hinduismo. Él ha tenido que encajar la ceremonia, que es más extensa y más compleja, para que podamos ver parte de una ceremonia hindú. Me explicaba, pero él me corregirá si no lo digo con precisión, que es una ceremonia que es muy complicado ver de propio, tienen que invitar o tienes que acceder. Entonces, muchas gracias, Juan Carlos, y pues todos bienvenidos y bienvenidas. Va a ser una ceremonia de bendición del espacio como reconocimiento a que esta es una casa abierta a todo el mundo y a que somos un grupo de personas que creemos que las tradiciones religiosas, personas, la Compañía de Jesús lleva siglos en esto, no es un tema de Chema, ni de Pepe, ni de Amparo. La Compañía de Jesús lleva siglos en el diálogo interreligioso porque creemos que las tradiciones religiosas contribuyen a la justicia y a la paz. Amparo Navarro, por favor, un 30 segundos de contarnos qué es este aula que hemos retransformado hoy. Pues nada, muy brevemente, también por no quitarte el tiempo, ¿no? Pues empezamos en el 2018, o sea que este aula, estas dos aulas son unos bebés, con la intención de establecer un diálogo interreligioso con las escuelas, con las aulas, con los departamentos de humanidades, con las aulas de religión, de valores éticos, de historia, de filosofía. Y hasta ahora hoy contábamos, el año pasado, solo en el 2018, pasaron 1.200 estudiantes, siendo un bebé, ¿no? Esta mañana teníamos a 100 alumnos aquí. Bueno, pues la idea es hacer fuerza en esto de que necesitamos vincularnos desde la paz y desde una convivencia cívica, ¿no? Y la importancia de que lo interreligioso, lo religioso, tiene una incidencia en lo político y en lo social que es muy importante y muy interesante, ¿no? Y ojalá nuestra sociedad pudiera también entenderlo, ¿no? Es un desafío para todos nosotros. Así que muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias, Krishna, por estar aquí. Gracias a todos. Om Ajnanatirmirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurumilitam Yena Tashmai Shri Gurave Namaha. He nacido en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis respetos. Asato ma satgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityu ma amritangamaya. Llévame de lo irreal a lo real, llévame de la oscuridad a la luz, llévame de la muerte a la inmortalidad. Om Shanti, Shanti, Shanti. Paz, paz. Namaste, buenas tardes. Namaste. Swagatam, como decimos en la India, bienvenidos todos. Y bueno, agradecer ante todo a Padre José María, Chema, como le decimos cariñosamente, y Amparo, y especialmente a la casa de Centro Arrupe de los jesuitas que me han acogido aquí como uno más. Anoche estábamos durmiendo 9 sacerdotes católicos y un sacerdote hindú, ¿no? Que también pues, tiene su gracia. Bueno, agradeceros la invitación para estar aquí y participar en esta bendición de este aula interreligiosa que yo tuve ya la oportunidad de visitar en septiembre del año pasado, que también vino la consejera del Ayuntamiento de Cultura y Diversidad Religiosa. Y aprovechando que bueno, estaba relativamente cerca en Madrid, pues acordamos fecha para poder venir aquí y hacer la bendición hindú de este centro, yo creo que pionero y importante y necesario. Ojalá en todas las ciudades de España pudiera haber un centro que fomente la diversidad y el entendimiento entre las diferentes formas de espiritualidad. Voy a hablar un poquito de mí, que a veces es un poco más difícil, pero para que me conozcáis mejor. Yo soy de padre indio hindú y de madre española católica, con lo cual he tenido la fortuna de crecer entre dos culturas, ¿bien? La cultura hindú que me transmitía mi padre, la cultura católica que me transmitía mi madre. Soy el segundo de 4 hermanos, 3 de mis hermanos eligieron el cristianismo, el catolicismo, y yo elegí el hinduismo a una muy temprana edad, ¿no? Y bueno, esto no impide de que, a pesar de nuestra diferencia religiosa, pues seguimos siendo hermanos y somos de la misma madre y del mismo padre, ¿no? Aparte de pequeño, lo bueno que teníamos es que celebrábamos las Navidades, nos daban regalos, celebrábamos el Diwali, que es la festividad hindú, y también nos daban regalos, y entonces nos apuntábamos un poco a todo, ¿no? A lo largo de unos 13 o 14 años me intereso ya, digamos, más por el hinduismo,
comienzo a estudiar, recibo iniciación en la tradición Vaishnava. El hinduismo se divide en 4 grandes grupos, escuelas llamados Sampradaya. Yo pertenezco a la Sampradaya Sri Vaishnava y soy iniciado a la edad de 15 años. Con 17 años viajo por primera vez a la India, donde estoy viviendo en templos y monasterios. He estado en la India hasta la fecha 28 veces y he pasado 6 años de mi vida entre diferentes etapas viviendo en la India, en el sur de la India, norte, bueno, viajando, viviendo y sobre todo formándome como sacerdote, como purohit. En el hinduismo existen 2 tipos de sacerdotes. Pujari, que es el sacerdote que oficia solamente en el templo. Su servicio es atender a la imagen sagrada en el templo, a la divinidad. Entonces están solamente en el templo. Y luego está Purohit, que es el que se encarga de administrar los samskaras que son como los sacramentos en el cristianismo. Yo aprendí las 2 partes, pero viendo la necesidad, sobre todo en España, de Purohit, de una persona que administre los sacramentos a aquellas personas que practican el hinduismo. Entonces, tenemos una serie de sacramentos que son muy parecidos al católico. Por ejemplo, tenemos Namakarana, que es como el bautizo, donde el niño recibe el nombre, el niño o un adulto que entra en el hinduismo recibe el nombre. Tenemos Vivaha Samskara, que es la ceremonia de boda, la ceremonia de matrimonio. Tenemos Antieste Kriya, que son las ceremonias, los ritos funerarios. En el hinduismo se incinera el cuerpo, la cremación del cuerpo. Tenemos el Upanayanam, que es la imposición del cordón sagrado, que es como hacer, digamos, la primera comunión. Entonces hay diferentes sacramentos que son parecidos, similares al cristianismo. El hinduismo se diferencia quizá entre las demás culturas espirituales porque el hinduismo tiene sacramentos prenatales, es decir, todas las culturas comienzan los sacramentos en el momento del niño, cuando ya nace el niño, niña. Bien, pero el hinduismo ya tiene sacramento incluso antes de la concepción. El primer samskara se llama Garbhadana. Garbhadana quiere decir impregnar el útero. Entonces, cuando una pareja tienen decidido claramente que quieren tener un hijo, hacen un ritual, Garbhadana Sanskar, para propiciar que esa alma se manifieste en ese cuerpo. Después hay otro ritual a los 7 meses, que se llama Sosyanti Homa. Sosyanti Homa es a los 7 meses, y ya lo dicen los textos sagrados de la India, mucho antes de los descubrimientos científicos, como a los 7 meses el niño ya ha desarrollado el oído. Entonces a los 7 meses hace una ceremonia donde la familia, el sacerdote, recita mantras, fonemas sagrados, oraciones propicias, en el oído de la madre para que lleguen al niño. Y entonces ya comienza su purificación desde incluso antes de nacer al exterior. Luego hay otro ritual que se llama Yata Karma, que es cuando se corta el cordón umbilical. Luego ya comenzaríamos con el Namakarana, que era como yo hablaba, como poner el nombre, el bautizo, etcétera, hasta el último sacramento, que es Antiesti, que es cuando la persona fallece, abandona el cuerpo, el alma, desencarna, y si es menor de 5 años, es decir, si es de 5 años hacia arriba, el cuerpo se incinera y la ceniza se recomienda siempre depositarla en un lugar de agua, puede ser el mar, el río, un lago, y si no hubiera mar, río o lago, pues se puede esparcir en el bosque, en la naturaleza, ¿no? Para que la idea es que la ceniza vuelva de donde venimos, ¿no? De la naturaleza. Y luego hay incluso unas ceremonias después de que la persona ha fallecido al año. Bien, se hace una ceremonia por el alma de esa persona, para que esa alma encuentre un buen destino y se le ilumina desde aquí, se le guía hacia su propio destino. Entonces, yo he estudiado todos esos rituales, aunque yo nací y vivo en la ciudad de Ceuta, son 2 calles más abajo de aquí, o sea, yo para venir a Valencia he tenido que coger un ferry hasta Algeciras, un autobús hasta Málaga, el AVE hasta Madrid y luego otro AVE hasta Valencia. Sin contar los metros de cercanía, taxis, etc. O sea, menos elefantes podéis ver que he cogido casi todo tipo de transporte. Bien, mañana salgo de aquí a las 10:30 y si sale todo bien llegaré a mi casa a las 11 de la noche. 12 horas y cuando voy a la India tardo 7. ¿Cómo puede ser eso que dentro de España se tarde? Algo que no funciona. Y entonces, bueno, viajo por España oficiando los sacramentos, pues a veces voy, por ejemplo, a hacer una boda a Madrid,
Barcelona, Mallorca, Las Palmas, a veces me toca oficiar funerales, nacimientos de niños, etcétera. Vamos viajando por España. Esa es la función principal que hago. Y luego también pues soy presidente de la Federación Hindú de España. El hinduismo, a pesar de ser la forma de espiritualidad más antigua de la humanidad y que sigue viva y que la practican 1.000 millones de personas, siendo la tercera religión en el mundo, después del cristianismo y el islam, en número de fieles, en España no está reconocida como una religión. Bien, el gobierno español hasta la fecha ha reconocido una serie de religiones, aparte de la Iglesia Católica, ha reconocido el cristianismo protestante, el islam, el judaísmo, los mormones, y recientemente, hace unos 3 años, reconocieron a los budistas. Pero el hinduismo todavía no estamos reconocidos y estamos en ese proceso largo de obtener lo que se llama el notorio arraigo, en el cual pues un grupo de funcionarios o expertos, entre comillas, te dan un certificado que dice que el hinduismo forma parte o está enraizado en la sociedad española. Nosotros, al no tener notorio arraigo, ¿qué ocurre? Que tenemos una serie de desniveles o desventajas con respecto al resto de la religión. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio hindú no está reconocido por la ley. Sin embargo, con los acuerdos que hubo en el año 92, pues el gobierno español reconoce, aparte del matrimonio católico y el civil, reconoce el matrimonio por el rito islámico, por el rito judío, por el rito protestante y recientemente por el rito budista y por el rito mormón. Entonces, cuando yo oficio una boda, ¿qué ocurre? Que tiene una simbología sagrada, te casa, digamos, ante Dios en la forma del hinduismo, pero no tiene una validez legal. Con lo cual, la persona o legalmente sigue estando soltera o tendría que ir al juzgado y casarse por lo civil, cosa que no ocurre con el resto de la religión. Es una desventaja que tenemos. Otra es, por ejemplo, si a una persona está en la prisión, por ejemplo, una persona que está presa, por la causa que sea, y solicita que venga un sacerdote hindú pues a aconsejarle o a hablar con él. Nosotros no tenemos, por ejemplo, como digamos la confesión, pero que necesita un apoyo moral espiritual. Entonces nosotros no estamos permitidos a entrar en los centros penitenciarios. Bien, cosa que, por ejemplo, pues puede entrar el pastor, el rabino, el imán, el cura católico. Yo estuve trabajando como profesor de yoga durante 4 años en la prisión de Ceuta, en el módulo de mujeres, y ahí de vez en cuando, extraoficialmente, hacía algún plan de... pero no es oficial. Otra desventaja que tenemos, el acceso libre a los hospitales. Por ejemplo, si una persona que está muy enferma o que ya está en fase terminal y su familia quiere que venga un sacerdote hindú para oficiar esos sacramentos, no tenemos permitida la entrada a los hospitales. Otra cosa es que yo he entrado en hospitales porque se ha tenido que hablar con el director, no han hecho un favor, el vigilante se ha puesto a mirar para el otro lado y dice, pasa que no te he visto, pero oficialmente no podemos entrar. ¿Bien? Eso es por no tener el notorio arraigo. Luego, si os fijáis, otra de las desventajas de 1.000 millones de personas que no existimos en España es, vais a un aeropuerto y veis prayer room, ¿no? Sala de oración. Veréis que está la cruz de todas las diferentes confesiones del cristianismo, está la estrella de David del judaísmo, la media luna del islam, pero el símbolo del Om, que es el símbolo del hinduismo, no existe, no aparece por ningún lado. Entonces tenemos muchas desventajas a todos los niveles y estamos luchando, es una de las misiones que yo tengo como presidente de la Federación Hindú, de obtener ese reconocimiento por parte del gobierno. Hace unos 15 días estuvimos reunidos con la ministra de Justicia. En España la religión se tutela desde el Ministerio de Justicia. Estuvimos reunidos con su equipo, la directora general de Relaciones con las Confesiones, la subdirectora general. Bueno, la verdad que ahora mismo el gobierno que está, por lo menos tiene un interés o un mejor talante, digamos, de poder reconocernos, ¿no? El gobierno anterior, que nosotros no pertenecemos a ningún partido político ni nada, lo que queremos es que se nos reconozca, nos da igual el partido que sea, pues como que prácticamente nos ignoraban, ¿no? O sea, bueno, como que no nos hacían caso. ¿Qué más os puedo contar así un poco brevemente? Porque quiero hablar un poco del hinduismo, la situación del hinduismo en España. Entonces, bueno, estamos trabajando
primero por unir a las diferentes corrientes del hinduismo. Cuando hablamos de hinduismo, el hinduismo es un término que desde el extranjero, desde el exterior de la madre India, se le da al hinduismo. ¿Bien? ¿Cómo se llama realmente el hinduismo? Si nosotros leemos los textos sagrados de la India, los Vedas, los Puranas, las Upanishads, la Bhagavad Gita, la palabra hindú no aparece por ninguna parte. ¿Cómo surge la palabra hindú, hinduismo? Cuando los musulmanes comienzan a invadir la India en el siglo X aproximadamente, pasan por un lugar donde hay un río que se llama Sindhu, ¿bien? Que en los griegos le llamarían Indus, la civilización del Indo, o el río se llama un río sagrado que se llama Sindhu. Entonces, cuando comienzan a invadir la India es un país rico en oro, especias, seda, etcétera, muy atractivo, ¿no?, para las fuerzas, digamos, extranjeras. Pues cuando llegan a ese sitio, ¿ustedes cómo se llama este sitio? Este sitio se llama río Sindhu, el valle del Sindhu. Y en Farsi, el persa, la lengua, ellos la S la pronuncian como una H aspirada. Entonces, en vez de decir Sindhu, dicen Hindu. Y a esa tierra, que hoy en día le llamamos India, le llaman Hindustan. Stan en persa significa tierra de. Hindustan, tierra de los hindúes, tierra del hindú. Y muchas veces escuchamos Pakistán, Kazajistán, Uzbekistán, por lo mismo. Hindustan, tierra de los hindúes. Y ahí surge la palabra hindú. Entonces, cuando las sucesivas invasiones llegan a la India, ellos piensan que la India, todo el mundo es hindú. No se dan cuenta hasta que los portugueses, cuando llegan en el siglo XVI, dicen, bueno, en la India hay hindúes, pero también hay musulmanes. Y también hay judíos, porque se estableció una comunidad judía en Kerala, en el sur de la India. Entonces, aquí tenemos un concepto erróneo en España, que sí que hago bastante pedagogía y lo comento y lo explico y hacemos mucha información. La gente confunde indio con hindú. Indio, habitante de la India. Y un indio puede ser hindú, cristiano, musulmán, sikh, budista, ateo. ¿Bien? Entonces, una persona que porque sea morena de piel no es hindú, puede ser indio. Aquí en Valencia, la gran mayoría de la colonia india que está aquí son musulmanes, no son hindúes. Luego dicen, estuve comiendo en un restaurante hindú, y luego eran de Bangladesh, de Pakistán, son musulmanes. Entonces, no confundir indio con hindú. Hindú, persona que practica el hinduismo, que puede ser de la India, puede ser Nepal, puede ser español como yo, puede ser americano, inglés, bien. Cristiano no quiere decir rubio con ojos azules, ¿verdad? Puede ser moreno, puede ser amarillo. Entonces, una cosa es hindú, cuando la gente dice, es que fui a comer un hindú. ¿Y qué te pusieron de comer? Pollo a no sé qué. Entonces no es hindú, porque en el hinduismo predicamos el vegetarianismo. Es como si dices, fui a un restaurante islámico, ¿qué comiste? Cerdo, como te van a servir cerdo en un restaurante islámico. Entonces una cosa es indio, que en inglés lo diferencia muy bien, Indian restaurant, y aquí le dicen restaurante hindú, pero luego ni los dueños son hindúes, ni sirven comida de acuerdo a los preceptos del hinduismo. La gente dice ropa hindú, música hindú. La música no tiene una connotación religiosa, ni la ropa, ¿no? Incluso mucha de la ropa que vienen aunque vengan de la India, no la llevan las personas que practican el hinduismo. Entonces, hindú, persona que practica el hinduismo, que no necesariamente, étnicamente, tiene que estar conectado con la India, o con Nepal, o con Bangladesh, con Sri Lanka. Y indio, habitante de la India. Bien, incluso hay, por ejemplo, cuando hablamos de 1.000 millones de personas que practican el hinduismo, la gran mayoría están en la India, pero hay también 10 millones de hindúes en Bangladesh. Nepal, que a veces cuando se habla de Nepal se le cree que es un país budista. Nepal hasta hace muy poco era un reino hindú. Lo que pasa es que Nepal acogió a los budistas expulsados del Tíbet, pero es un país hindú. Sri Lanka tiene la mitad de la población budista y la mitad de la población es hindú. Islas Mauricio, en el Océano Índico, la gran mayoría de la población son de religión hindú. Y en España tenemos calculado aproximadamente unas 50.000 personas que practican el hinduismo, 35.000 personas que son de origen indio, 15.000 personas
de origen caucásico, occidental, europeo, como lo quieras llamar, que practican el hinduismo. Luego tenemos miles de personas que son hinduistas, pero no lo saben, que son personas que pertenecen a grupos religiosos 100% hindúes, pero que por una serie de cuestiones sus líderes no dicen que son hinduistas. Tenemos el caso, por ejemplo, de Amma. Bien, Amma, la maestra que da los abrazos, que vino a Valencia hace un par de años, pues bueno, ella practica el hinduismo, enseñan de los Vedas, hacen mantras, hacen ceremonias, reciben nombre hindú, y cuando le preguntas a la asociación aquí en España dicen, no, somos una organización humanitaria, no somos hindúes. Los centros Shivananda Vedanta tienen swami, reciben mantras, estudian la Bhagavad Gita. Cuando le dice, pero vosotros sois hindúes, uniros a la Federación Hindú, dice, no, nosotros no somos hindúes. Entonces hay muchos grupos, los seguidores de Sai Baba, también, que hay un grupo aquí en Valencia importante, cuando le preguntas, pero vosotros sois hindúes, uniros a la Federación Hindú, contra más seamos, más pronto obtendremos reconocimiento del gobierno. Y nosotros somos una religión universal. Entonces, claro, hay ese problema de definición. Entonces hay miles de personas que sin saberlo hacen meditación, recitan mantras, siguen todas las prácticas que tiene un hindú, pero no sabe que son hindúes. O no quieren reconocer que son hindúes. Entonces, 50.000 tenemos como cifras oficiales y luego habrá miles de más que no lo saben, ¿no? El hinduismo, ¿cómo llega a España el hinduismo? El hinduismo llega a España como un fenómeno también de la inmigración, lo cual es muy interesante en este centro que estamos de la Compañía de Jesús, que se dedica a trabajar con la inmigración. España, en la historia, a lo largo de la historia, tuvo, como en ciertos otros aspectos, un retraso en la conexión filosófica y espiritual con la India. En España, digamos que se concentró en América Latina, incluso Filipinas y tal, pero ignoró un poco el continente de la India. Entonces, en el siglo XVII-XVIII, cuando en Europa comienza a haber un interés por la India, por la lengua, el sánscrito, por la historia, la filosofía, en España todavía tuvimos un retraso. Bien, ya en la primera traducción de la Bhagavad Gita, que es el principal texto que aglutina toda la sabiduría del hinduismo, pues en 1786 ya lo habían traducido al inglés, y en España no se tradujo la primera hasta 1896, casi 100 años después, más de 100 años después. Entonces hubo un retraso. E incluso los españoles que sentían un interés en la India tampoco viajaban a la India, sino aprendían de los alemanes. Los mejores indólogos, personas que estudiaban la filosofía, cultura y escritura de la India, eran los alemanes. Entonces los españoles iban a Alemania y aprendían la lengua, el sánscrito, etc. Luego tuvimos también todo el periodo de la guerra civil y todo en los 40 años después, que ya había una presencia hindú de puertas para adentro. No había un culto externo. Por ejemplo, nosotros tenemos censado, uno de los requisitos que pide el gobierno español para reconocer una religión es que tenga una presencia de más de 100 años en España. Bien, por ejemplo, los mormones no llevan 100 años en España, pero eso fue que George Bush le pidió a José María Aznar que los reconociera, y los reconocieron por la puerta de atrás mucho más rápido que, por ejemplo, otras religiones que tienen más presencia, tanto numérica como en antigüedad. Nosotros tenemos censado en Ceuta una persona de religión hindú desde 1893. Bien, entonces ya superamos la presencia de más de 100 años. Tenemos registrado un inmueble en Santa Cruz de Tenerife en 1873, donde lo utilizan como sala de templo. Pero eran personas que habían venido de la India, se establecen en España para hacer sus negocios, y su espiritualidad, su religión lo llevan de puertas para adentro. O sea, no hay templos, no hay lugares de culto, no se exterioriza. Y al principio esa comunidad que viene de la India, ¿por qué viene a España? Porque normalmente la gente de la India, incluso hasta el día de hoy, buscan países de lengua inglesa. De venir a España era hablar otro idioma que no han estudiado y desconocen por completo. Porque hoy en día, pues la gente ya, el español es un idioma que está muy extendido. De hecho, el Instituto Cervantes, el centro que tiene más alumnos del mundo entero, es el de Nueva Delhi. Bien, entonces hay un interés por aprender español. Pero hace 100 años atrás nadie no sabía. La India, como sabéis, pues durante 200 años hasta 1947 fue colonia británica, colonia del Imperio Británico. Entonces,
los indios súbditos británicos podían viajar libremente dentro de las colonias, es decir, podían ir de la India a Hong Kong, de la India a Sri Lanka y, como sabéis, en España tenemos la colonia de Gibraltar, que a día de hoy todavía es británica, entonces podían venir a Gibraltar en barco. Mi padre, cuando vino de la India en 1958 en barco, desde Bombay hasta Gibraltar tardó 22 días en venir en barco, ¿no? Me parece que cuando iba por la calle todavía se movía del barco. Entonces se establece en Gibraltar, finales del siglo XIX, y ven que justo enfrente de Gibraltar hay dos ciudades españolas, Ceuta y Melilla, y luego está el protectorado importante de Marruecos, que tenía su capital en Tetuán. Entonces, los primeros que vinieron, y la inmensa mayoría de los que hoy todavía están aquí en España, eran vaishyas. Vaishya quiere decir pertenecían al grupo social, o lo que se considera, que a mí no me gusta utilizar la palabra, la casta, de los comerciantes. Entonces vienen a hacer negocio. Entonces dice, bueno, estamos aquí en Gibraltar, es un territorio limitado, dependemos de aquí del ejército británico, de lo que nos compre, pero hay ahí enfrente unas ciudades donde hay una población, que hay muchos militares y dinero, entonces van y se establecen en Ceuta. ¿Cómo hacen? Van como transeúntes, por ejemplo, van en el barco por la mañana, están 2 o 3 días, venden sus productos de la época, lo que fuera, y luego se regresan a Gibraltar. Entonces tenemos ya censado una persona, como comentaba antes, en 1893, que todavía sus descendientes viven en Gibraltar, no en Ceuta. Y luego en los años 20 comienzan a venir más, pero solamente venían los hombres. Para salir de la India venían con un contrato de la empresa donde se comprometían a estar 3 años en España sin regresar a la India y no podían traer la familia. O sea, venían solos. A los 3 años volvían a la India, estaban 2 o 3 meses, acordaros que tardaban 22 días en llegar, 22 días en volver, estaban 3 o 4 meses y luego podían decidir de me vuelvo a España o me quedo ya en la India. La gran mayoría volvían a España para seguir trabajando, ahorrando, ganando dinero. ¿Qué ocurre? Ocurren 3 hechos fundamentales. Por ejemplo, mi tío abuelo, que fue la persona que trajo a mi padre de la India, vino a España. Bueno, estaba en Gibraltar y se fue a Ceuta en 1932. Bien, montan allí su negocio, le van muy bien y en 1936 comienza la guerra civil. Comienza la guerra civil y los ingleses mandan un barco de guerra, un destructor a Ceuta para repatriar a sus súbditos británicos. Bien, que en aquella época habría a lo mejor 50 o 60 personas. Cuando vino el barco, mira que venimos, que a empezar aquí una guerra y vosotros pues tenéis que estar en Londres o donde sea, pero no aquí. Ellos dijeron, mira, nosotros, con el trabajo que nos ha costado salir de la India, que hemos abierto la tienda, ¿cómo nos vamos a ir nosotros? Nosotros nos quedamos aquí, si nosotros no nos metemos con nadie. Cuando veamos pasar lo de Franco, sacamos la bandera de Franco. Cuando veamos pasar lo otro, sacamos la roja. Nosotros lo que queremos es vender. Dice, vale, entonces el barco se fue. Cuenta la historia de aquella época, bueno, el apoderado del Banco Español de Crédito de Ceuta, que era masón, lo estaba buscando Falange Española para facilitarlo, y aprovechó en ese barco, se pudo salvar y se pudo escapar montándose en ese barco que venía a recoger a los indios, ¿no? Termina la Guerra Civil Española en 1939 y claro, los indios dicen, bueno, pues venga, ahora bien, tiene que venir un momento de prosperidad después de esta guerra, ¿no? Comienza la Segunda Guerra Mundial. Comienza la Segunda Guerra Mundial y justamente la única forma de ir a la India era por barco. El último barco que sale de Gibraltar, porque Gibraltar, sabéis que España se mantiene neutral en la Segunda Guerra Mundial, pero Gibraltar era una base inglesa. Entonces, lo que hacen a todos los indios de allí, todo el personal civil lo evacúan y a los indios los montan en un barco para llevarlos a la India. Y eso está documentado, he escrito un artículo el año pasado sobre ese tema. Se montaron a muchas familias de Gibraltar, hijos, ya habíamos con mujeres, con niños, para irse a la India. Aquí la guerra está en Europa, nos vamos a la India que estaremos seguros. Y entonces el barco va haciendo su travesía y justo cuando ya está en el Océano Índico, a 100 millas más o menos de la India, vino un barco alemán y le hundió el barco, que se llamaba Medina. Si vais a Gibraltar, hay una piazza, que es una plaza donde hay una placa donde ponen los nombres de todos los que fallecieron en el hundimiento de ese barco. Y entonces, bueno, los que se quedaron en Ceuta, pues, por ejemplo, si mi tío salió en 1932,
pues no volvió a ver a su familia hasta 1946. A lo mejor salió, tenía un niño de 2 años y cuando volvió tenía un niño de 16 años, que no sabía ni quién era el padre, ¿no? Y esto pasó con mucha gente. Y otros, pues los que salieron de Gibraltar y le hundieron el barco, los alemanes lo llevaron a un campo de concentración y estuvieron desde 1940 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en Francia, en un campo de concentración. De hecho, tenemos gente en Gibraltar que son indios pero nacieron en campos de concentración en Francia. Entonces la religión se quedó como algo interno. ¿Cuándo viene el boom de la gente en general por el hinduismo? Pues especialmente en los años 60, cuando los Beatles, o empieza ya la gente a viajar a la India y a España pues llega la música, llega una serie de cosas, empieza a llegar cuenta-gota el yoga, gente que de España viaja a la India, y ya digamos que pues, en 1975 comienza ya digamos con la libertad, la democracia, pues la gente opta por buscar religiones orientales, ¿no? Hinduismo, budismo, etc. Y en el año 78 hemos participado, ¿no? La primera vez que el hinduismo se le invitó a un evento, ha sido hace 15 días, un evento del gobierno, donde se cumplían 40 años de constitución y diversidad religiosa. En 1978 se aprueba la constitución, que los españoles tienen derecho a la libertad de creer, libertad religiosa. Y en 1979, o sea, 40 años, el gobierno firma un convenio con la Iglesia Católica. En el 92 lo hace. Aquello que no tiene ni comienzo ni fin, siempre ha existido. Dharma quiere decir mi relación con Dios, mi deber. Una traducción como la espiritualidad, mi conexión con la divinidad. Entonces, esta forma de espiritualidad tan antigua ha influido de una forma u otra a otras religiones. Especialmente del hinduismo surge el budismo, como heterodoxia, del hinduismo surge el budismo. Buda era un príncipe hindú que rechaza ciertas doctrinas del hinduismo. Surge el jainismo, o conocido como jainismo, también surge del hinduismo, y el más reciente, el sikhismo. ¿Bien? Son aquellos que a veces lo ponen como la imagen más representativa de la India, pero la India son una minoría. Son aquellos que se dejan la barba y llevan el turbante. ¿Bien? No se cortan el pelo, sí. Entonces, estas 4 religiones se llaman religiones dhármicas porque nacen en la India y comparten una serie de creencias. Por ejemplo, la creencia en el samsara. Samsara es lo repetido nacimiento y muerte, es decir, la reencarnación. El alma es eterna, el alma ni nace ni muere. El alma es una parte cualitativamente igual a Dios, cuantitativamente infinitamente más pequeña que Dios. Entonces el reconocimiento de esa chispa espiritual, el alma, que en sánscrito se llama Atma o Jiva, que todos tenemos dentro de nosotros. Y reconoce que el cuerpo físico es simplemente una cobertura. Mi alma ahora tiene esta cobertura de un hindú andaluz, ¿ven? Otro tendrá de valenciano, ahora es mujer, otros serán otra encarnación, hombre, uno blanco, ahora uno negro. Vamos cambiando de cuerpo igual que cambiamos de ropa. Krishna, una de las formas de Dios, dice en la Bhagavad Gita: Dehinasmin yata dehe komara yovananjara tata dehantara prati dirashtatana mohyate. Quiere decir que lo mismo que un niño crece de la infancia a la adolescencia, a la juventud, luego pasamos a la madurez, a la vejez, lo mismo que vamos experimentando cambios, pero el ser sigue siendo el mismo. Lo mismo, el alma eterna va pasando de un cuerpo a otro. Igual Krishna dice en la Bhagavad Gita: Najayate namrijete vakadachin natam bhutva bhavitavana bhuya. Najayate, el alma ni nace, namrijete, ni muere. Y no se mata cuando se mata el cuerpo. No se puede cortar. El alma es eterna, es espiritual. Entonces, los preceptos del hinduismo es la existencia eterna del alma. Estamos conectados con Dios, pero venimos a este mundo material a experimentar. Porque hay gente, Dios nos ha dado un regalo muy importante, que es el libre albedrío.
que cada uno haga lo que quiera. Entonces, a veces queremos el reino de Dios, pero sin Dios. Entonces Dios dice, tú quieres experimentar, venga, ve el mundo material y experimenta. Entonces, como somos eternos, podemos estar miles y miles de vidas experimentando, cometiendo errores y cayendo en las mismas situaciones, hasta que finalmente abrimos nuestros ojos y nos liberamos. Entonces, el hinduismo tiene la enseñanza de la reencarnación, samsara, muy importante, karma, acción-reacción. A veces se le da a la palabra karma una connotación negativa, pero karma puede ser bueno o puede ser malo. Si yo hago una acción buena, si yo ayudo a un ciego a cruzar la calle, estoy creando un buen karma. Si yo va a pasar una persona y le pongo una zancadilla, estoy creando un mal karma. Entonces la palabra karma no quiere decir solamente algo negativo. Karma significa que cada acción tiene una reacción y que estas reacciones positivas o negativas van a condicionar nuestro siguiente nacimiento. Por eso cuando reencarnamos, el que obtengamos un cuerpo u otro depende de nuestras acciones pasadas, de nuestro karma, tanto buena como mala. Después del karma hablamos de Ishvara. El hinduismo habla de que hay un Dios supremo, un controlador supremo. La palabra Ishvara significa el controlador supremo. A diferencia de otras religiones, el hinduismo dice que Dios puede ser Ishvara, pero también puede ser Ishvari, es decir, puede ser masculino y puede ser femenino. Y que Dios puede ser una energía femenina y puede ser una energía masculina, que se complementan la una a la otra. Por eso en el hinduismo tenemos la divinidad en sus formas masculina y femenina. Entonces, la primera gran diferencia entre el hinduismo y el budismo. El budismo niega la existencia de Ishvara. El budismo dice que no hay Dios, no hay un controlador. Y el hinduismo es inminentemente teísta. Sí, Señor, sí creemos en un Dios supremo, pero no lo limitamos a una única forma o un único nombre. Otro concepto erróneo. La gente del hinduismo, es que el hinduismo tenéis muchos dioses, soy politeísta, no sé qué. No, creemos en un solo Dios, Ishvara, que se puede manifestar de innumerables formas o no manifestarse. Entonces, Dios se puede manifestar con una forma física, con atributos, como el Señor Krishna, como Shiva, como Vishnu, como la diosa, como Lakshmi, o se puede manifestar sin atributos, lo que se llama Nirguna, el Brahman, la luz, aquello que todo lo cubre. Entonces hay personas que se sienten atraídos por una forma personal de Dios. Hay personas que ven Dios en la naturaleza, en la luz, y los yogis ven a Dios que está dentro de su corazón. Dice que en mi corazón está Atma, el alma individual, mi verdadero ser, y está Paramatma. Paramatma significa el alma suprema, el alma divina que habita dentro de mi corazón. Por eso cuando la gente dice, ahora voy a hacer esto que nadie me ve, y no sabe que Dios lo tiene adentro, que es un testigo, que es testigo de todo lo que estamos haciendo, dice, bueno, ahora que está la luz apagada voy a hacer esto o lo otro. Entonces, la divinidad siempre está dentro de nosotros, pero no actúa, simplemente está observando. Lo que actuamos somos nosotros. Y tenemos 4 preceptos principales que se llaman Purusharta o las metas de la vida. Primero, Artha. Artha significa el desarrollo económico. Esto quiere decir que todas las personas necesitan tener un sustento. A veces la gente piensa que el hinduismo es una religión ascética donde todo el mundo se tiene que ir al bosque, renunciar. No, esos son los mínimos de los mínimos. O sea, la mayoría de las personas que practican el hinduismo tienen familia, tienen trabajo, tienen su vida. ¿Bien? Entonces, Artha, que toda persona necesita un sustento, necesita un trabajo, una forma de ganarse la vida. Incluso nosotros, los sacerdotes, no tenemos sueldo, pero sí vivimos de las donaciones que nos dan las personas cuando hacemos las ceremonias. En ese aspecto todos los curas somos iguales, pedimos, ¿no? La pasamos, pasan el cepillo y yo luego pasaré la bandera. Entonces, nosotros vivimos Artha, todo el mundo necesita tener un sustento, ¿bien? Es algo lícito. Desarrollo económico de una sociedad. Después de Artha viene Kama. Kama significa placer, significa disfrute. Muchos habréis escuchado la palabra Kama Sutra, ¿no? Como ese texto erótico, pero la palabra Kama significa deseo, amor, complacer mi sentido. Es decir, que la persona después de trabajar duro, de forma ardua, necesita también un poco de placer, ¿bien? Ya sea con su pareja, o viajar, o comer bien, o lo que sea. Entonces eso también está
permitido de una forma regulada como una forma de placer, de disfrute. Después pasamos a Dharma. Dharma, el deber de cada persona. Todas las personas tienen un deber en la vida. Un deber con la familia, un deber con el país, un deber con la institución para la que trabajas, con la empresa. Pero dicen que el Sanatana Dharma, el Dharma eterno y el que todos tenemos que tener es nuestra conexión con Dios. Es el más importante. Pero luego tenemos otra serie de dharmas, ¿no? Por ejemplo, nuestro maestro decía que si había una mujer que era sacerdote en el templo y decía, mira, es que ahora tenía un niño y no puedo atender a las deidades en el templo. Y mi maestro le decía, es que tu dharma ahora es atender al niño. Cuidar al niño es como si atendiera a la deidad en el templo. Ese es tu deber. Entonces, a lo largo de la vida tenemos diferentes deberes, de acuerdo a nuestra naturaleza, a nuestras ocupaciones, pero tenemos un deber supremo, que es reconectar con Dios. Y de ahí surge la palabra yoga. Yoga no es ponerse con la cabeza abajo y la pierna arriba. Yoga es unirse con la divinidad. Esa es la finalidad del yoga. Entonces, después de ese dharma que tenemos todos, tenemos moksha, que es liberar. ¿Bien? Lo mismo que en el cristianismo se habla de la resurrección o de la liberación o de volver al cielo, al paraíso, en el hinduismo hablamos de moksha o mukti, que quiere decir liberarse. ¿Liberarse de qué? Liberarse de la rueda de reencarnación. Que el alma vuelva con Dios y que deje de estar vagando a lo largo de 8.400.000 especies de vida que hablan los textos sagrados. Porque esa imagen, a veces romántica, New Age, que nada tiene que ver con el hinduismo, de que no siempre reencarnamos en personas. Cuando el alma viene a este mundo, vamos reencarnando también en diferentes especies de vida. Podemos reencarnar como animales, como seres acuáticos, como plantas. Todo tipo de animales, todos los seres vivos tienen un alma. Que no hablen no quiere decir que no tengan conciencia, que no sientan. Entonces, de toda la creación divina, el ser humano es el ser perfecto que tiene el libre albedrío, la capacidad propia de decidir, de liberarse de esta rueda de reencarnaciones, y también es el único que crea karma. Los animales no crean karma. Cuando un tigre se come una vaca, no crea karma, porque su naturaleza es alimentarse de otro animal. Pero si un ser humano mata a otro animal, y no es en defensa propia, ni hay una necesidad extrema de alimentarse, sí está creando un karma. Entonces el ser humano tiene esa dualidad. O elige salvarse y no reencarnar más, o puede seguir creando karma y seguir reencarnando una y otra, y miles y miles y miles y miles de vidas. ¿Bien? Porque como el alma es eterna, aunque estemos 100.000 años aquí, eso es como cerrar y abrir los ojos para la eternidad. Entonces son los 4 elementos. En el hinduismo, y ya terminar la exposición, también tenemos diferentes tipos de lo que llamamos ashrams. Ashram quiere decir órdenes espirituales. No todas las personas que están en el hinduismo, como yo comentaba, eligen el renunciar al mundo. No, nosotros tenemos brahmacharis, que quiere decir estudiantes célibes, que viven en un monasterio con el maestro espiritual y hacen un voto voluntario de celibato. Bien. Luego están los grihasta, como en mi caso, que son aquellos que estamos casados, tenemos pareja, tenemos hijos. En el hinduismo se recomienda que los sacerdotes estén casados y tengan hijos y experimenten lo que es la vida en familia para luego poder aconsejar o dar esos sacramentos. Luego están vanaprastha. Vanaprastha son aquellos que ya tienen sus hijos mayores y deciden hacer un retiro. Diciendo, bueno, ya somos mayores, nuestros hijos están casados, tal, vamos a dedicarnos a la vida espiritual, vamos a viajar a los lugares sagrados, y esos son los vanaprastha. Y finalmente están los sannyasis o swamis, que son aquellos que hacen ya un voto de celibato por vida y hacen una renuncia al mundo en la forma de no tener posesiones, de no manejar dinero, etc. ¿Bien? Que son aquellos que van vestidos de naranja. Esos son los swamis. ¿Bien? Muchas veces me preguntan, ¿pero usted es un swami? Digo, no, yo soy swami ni creo que lo sea. Entonces, el swami, digamos que es el estatuto, digamos, más superior dentro del hinduismo. No sé si podríamos compararlo si fuera un obispo o un cardenal, digamos, dentro del hinduismo.
Y luego también hay una serie de órdenes sociales, que es lo mal llamado aquí en Occidente las castas, ¿no? La gente muchas veces cuando no comprende dice, el sistema de las castas, no. Krishna dice en la Bhagavad Gita, Chaturvarnyam Maya Sristan Guna Karma Janana. Quiere decir que yo he creado, Krishna dice, yo he creado estos 4 órdenes sociales de acuerdo a las cualidades y a las acciones de la persona, no por nacimiento. Entonces, mi padre, como yo contaba la historia, era comerciante y su padre también era comerciante. Sin embargo, yo elegí ser sacerdote. ¿Bien? Quiere decir que por cualidades, por estudio, por cualificación, una persona pertenece a una etapa social u otra. En la India, ¿qué ocurre? Que muchas veces la clase sacerdotal tenía una serie de privilegios de los reyes, de los ritos, de ser el intermediario entre Dios y la vídeo en YouTube, que están grabados de forma profesional en estudio, y también hemos publicado una serie de libros. El último libro que hemos publicado era Darshana, que lo hemos escrito 8 personas que practicamos el hinduismo aquí en España, que es un libro que ha tenido una muy buena acogida, donde hablas de los diferentes aspectos del hinduismo, el aspecto filosófico, cultural, ritualístico, porque hay un poco para todo, ¿no? Habla de los diferentes caminos del yoga. Y yo he publicado varios libros, bueno, en total 18 libros, 3 de ellos con la UNESCO, bien, sobre diferentes, por ejemplo, los ritos funerarios, escribimos uno con UNESCO, la visión de la muerte, las diferentes religiones, yo escribí el capítulo del hinduismo. Entonces, bueno, hay bastante información que yo puedo compartir con vosotros, que está ahí en mi página web, a disposición de todos. También tenéis mi tarjeta, no llamadme por favor a las 3 de la mañana ni a las 2 porque no contestaré, ni en WhatsApp si me queréis escribir algo, pues sí. ¿Vale? Pero bueno, estoy a vuestra disposición. Una vez más reitero el agradecimiento aquí al Centro Arrupe, a los jesuitas por acogerme.